Estaba apagado el teléfono. Ok, a ver. Les decía que en la actualidad ya no deben litigar únicamente con la legislación secundaria, es decir, con el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, sino también con la Constitución y con los tratados internacionales, porque el sistema jurídico se ha constitucionalizado y se ha convencionalizado. Para que ustedes tengan un contexto más amplio, deben de entender algunos puntos que se dieron en la historia constitucional en la materia, que nos llevó a la constitucionalización del sistema jurídico. Es decir, ya sea litiguen civil, penal, administrativo, laboral, familiar, etcétera, etcétera, deben de tomar en cuenta que estos ordenamientos ya deben de interpretarse de acuerdo a los derechos humanos de fuente constitucional y los derechos humanos de fuente internacional, ¿no? Dentro de los puntos que ustedes deben tomar en cuenta para sus litigios de manera estratégica, son los siguientes. Primero, deben de tomar en cuenta la sentencia del caso Rosendo Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano. Específicamente, esta sentencia les va a servir en sus litigios. Esta sentencia fue publicada, parte de la sentencia, el 9 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Ahí la van a encontrar, parte de la sentencia. El 9 de febrero de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Esa sentencia es de 2009, o sea, es un año, perdón, unos meses antes, ¿no? Lo importante de esta sentencia para nuestros efectos es el párrafo 339 de esa sentencia. Deben de ustedes conocer el párrafo 339 de esa sentencia. Ese párrafo 339 establece la obligación de todos los jueces de ejercer el control de convencionalidad, ¿no? Es una de las herramientas constitucionales que vamos a utilizar en el juicio civil. No solo es aplicable en el juicio civil, sino también es aplicable en los penales, en los administrativos, en los familiares, en los laborales, etcétera, etcétera. Eh, en este párrafo se establece expresamente que la Corte Interamericana, al condenar al Estado mexicano, señaló, en otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, ¿no? Entonces, la primera herramienta es el control de convencionalidad. En México, este control de convencionalidad en la Corte Interamericana nació o tuvo sus orígenes desde 2006, desde votos particulares y después sentencias de 2006 de la Corte Interamericana. Sin embargo, en México hay el párrafo específico que se refiere a nuestro país, es este 339 de la sentencia del caso Rosendo Radilla, ¿no? Publicada en el Diario Oficial. Es lo primero. ¿En qué consiste el control de convencionalidad? Pues es una confrontación entre lo que establece una norma y lo que establece un tratado internacional, ¿no? Si la norma, si tenemos reconocido en un derecho humano en un tratado internacional y en la legislación secundaria, en este caso en Código de Procedimientos Civiles, Código Civil, no los restringen o no los afectan, fuera de los casos que establece el tratado, se debe hacer una confrontación y se le puede solicitar al juez civil, civil, a la sala civil, que la inaplique, es decir, que inaplique un artículo del Código Civil, que inaplique un artículo del Código de Procedimientos Civiles, ¿no?
que ejerce el control de convencionalidad, ¿no? El control de convencionalidad simplemente implica la inaplicación de las normas. No tiene como consecuencia declarar su inconstitucionalidad. No hay una declaración de inconstitucionalidad, simplemente es una inaplicación. Después veremos, más adelantito, que la Corte le dio un matiz diferente al control de convencionalidad y estableció pasos previos para llegar a la inaplicación, ¿no? Pero entonces, la primera herramienta en materia constitucional para el proceso civil es el control de convencionalidad, es decir, la obligación que tiene de todo juez de primera instancia, de segunda instancia, de inaplicar un artículo del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles, que sea contrario a una norma de un derecho humano previsto en un tratado internacional. Ahora, ¿hasta aquí está claro? Sí, profesor. Sí, está bien. Ok. Ahora, después, el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta para entender la constitucionalización y convencionalización del sistema jurídico es la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011. En esta reforma constitucional, en el primer párrafo, se modifica y establece actualmente que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como sus garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece, ¿no? Entonces, esta reforma, en el artículo primero, párrafo primero, estableció que los derechos humanos en nuestro sistema jurídico tienen, a partir de la reforma constitucional de 2011, dos fuentes: la fuente internacional y la fuente, ¿no? Entonces, toda su litigio, ya no solo, o los derechos humanos, ya no solo deben de buscarlos en la Constitución, sino también en los tratados internacionales, ¿no? Un tema muy importante que es muy poco lo litigio es el principio, por ahí sus micrófonos, por favor. Un aspecto que veo muy poco en los litigios y que es súper importante es el principio de indisponibilidad de los derechos humanos. El principio de indisponibilidad de derechos humanos está en la última parte del párrafo primero, que dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Es decir, a ver, ustedes van a encontrar en la Constitución que se establece el principio del derecho y después los casos y las condiciones en que la autoridad legislativa, administrativa, jurisdiccional los puede restringir. Fuera de esos casos, tienen prohibido restringir. Entonces, cuando analicemos artículos que nos van a aplicar en el proceso civil, tenemos que determinar en cada caso concreto el núcleo esencial del derecho y después las restricciones constitucionales. Si el artículo restringe más allá de esas restricciones que están en la Constitución expresamente, pues puede ser. No se me da cocina ni nada, ¿verdad? ¿No más así? Sí, te da. Por favor, ahí sus micrófonos, por favor. Ahora, luego, el segundo párrafo establece el principio de interpretación conforme. Es decir, que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, ¿no? Es el principio pro persona. Luego, en el tercer párrafo también se establece y se crea otra figura, que son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Esto es muy importante para los demandados,
para los del equipo, los equipos que van a ser los demandados. ¿Por qué? Porque los actores van a alegar la restricción a su derecho de propiedad, a su derecho humano de propiedad, pero el demandado va a alegar, oye, espérame, sí, está tu derecho de propiedad, pero también está mi derecho de propiedad. Ya hace frío, papá, lo estamos esperando allá. Es que no No me deja llega. aquí, mi abuelita, no me deja, ya me agarró de aquí, mire. Perdón, Ya lo amarró de ahí. ahí sus micrófonos, Así, así sus es. micrófonos. Así debe ser. Entonces, el principio de interdependencia e indivisibilidad implica, pues, deben de respetar tu derecho de propiedad, pero también deben de respetar mi derecho de propiedad. ¿Sí? Entonces, al ser interdependiente y al ser indivisible, quiere decir que, teóricamente, no deben de tomar en cuenta un derecho en detrimento y desconocerle a la otra parte otro derecho, ¿no? Ya veremos cómo se resuelven estos temas. Ahora, entonces, tenemos la sentencia del caso Radilla, el párrafo 339. Dos, tenemos la reforma constitucional de junio de 2011 al artículo primero y otros. El tercer elemento para tener conciencia de la constitucionalización del sistema jurídico es el expediente varios 2010. Este expediente varios es una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que fue emitida el 14 de julio de 2011, ¿no? En este expediente varios, la Suprema Corte trató de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, ¿no? La Corte dijo, bueno, ya nos condenaron al Estado mexicano, el Poder Judicial es parte del Estado mexicano, vamos a cumplir nosotros, ¿no? Entonces, con motivo de esa sentencia del expediente varios 912-2010, cambió el sistema constitucional y convencional en nuestro país. ¿Por qué? ¿Qué cambió? Eso lo tienen que tener sí, eso los va a distinguir en los litigios, ¿no? ¿Qué cambió? Cambió el sistema de control constitucional. ¿Por qué? Antes de la reforma o antes del expediente varios 912-2010, el sistema de control constitucional era un sistema de control concentrado. Seguramente ustedes vieron en sus materias de constitucional o de procesal constitucional que hay sistemas constitucionales que algunos son concentrados, algunos son difusos, algunos son mixtos. Los sistemas concentrados establecen órganos especializados que tienen el monopolio del análisis constitucional. A diferencia de esos, que son órganos específicos que tienen ese monopolio, en los sistemas difusos no hay órganos que tienen el monopolio, sino todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad o la convencionalidad de los actos, ¿no? Y el mixto es en sistemas en donde algunas partes son órganos especializados y en otras partes son órganos, todos los órganos pueden analizar la constitucionalidad. En nuestro sistema constitucional, antes de la reforma, perdón, del expediente varios, 912-2010, nuestro sistema constitucional era concentrado, porque solo el Poder Judicial podía analizar la constitucionalidad de los actos de autoridad, ¿no? El derivado de esta situación, se crea una nueva tesis, que es sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano,
¿no? Y se dejan sin efecto estas dos tesis que existían, dos jurisprudencias, que dice, control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y control difuso de la constitucionalidad de normas generales no lo autoriza el artículo 133. Eso quedó sin efectos. Después del varios 912-2010, queda sin efectos y pasa nuestro sistema constitucional de ser un sistema concentrado, es decir, solo órganos específicos para pues, analizar la constitucionalidad, a un mixto, perdón, en donde en ciertos casos solo el Poder Judicial Federal va a poder analizar la constitucionalidad y en otros cualquier juez va a poder analizar la constitucionalidad y la convencionalidad. ¿En qué casos? Esto es importante porque para que ustedes lo apliquen en el caso y en la simulación del juicio que vamos a hacer. Miren, en amparo indirecto, amparo directo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad es control concentrado, porque solo los órganos del Poder Judicial lo pueden ejercer. Amparo indirecto, amparo directo, que es el artículo 107 de la Constitución, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, artículo 105 de la Constitución. Pero también, de manera difusa, todos los jueces, incluyendo los civiles, las salas, los juicios, los jueces orales civiles, los jueces de primera instancia, los jueces de proceso escrito, todos los jueces pueden analizar la constitucionalidad y la convencionalidad mediante el sistema difuso, ¿no? La diferencia es que en el concentrado, es decir, en la controversia, en la acción, en el amparo, puede haber una declaración de inconstitucionalidad. Y en el caso del control difuso o del sistema difuso, en donde todos los jueces no hay una declaración, solo hay una inaplicación, ¿no? Dos, el expediente varios también cambió el método para el control de constitucionalidad y convencionalidad y estableció 3 pasos. Para que cualquier juez civil, o sala civil pueda ejercer el control de convencionalidad y constitucionalidad, debe seguir 3 pasos. 1, debe realizar una interpretación conforme en sentido amplio. 2, debe realizar una interpretación conforme en sentido estricto. Y 3, si no sirven las anteriores, debe proceder a inaplicar el artículo. Lo vamos a ver sobre la marcha, ya con los artículos, con la demanda en específico. Luego, de ahí, también cambió el parámetro de regularidad constitucional. Es decir, el parámetro sobre el cual vamos a determinar si una norma o si un acto es constitucional o es convencional o no. Antes de la reforma y de varios, pues nada más utilizábamos la Constitución y abajo de la Constitución estaban los tratados y al mismo nivel las leyes generales federales. Pero después de la reforma constitucional y de varios 2010, la constitucionalidad, convencionalidad se debe analizar con base en los derechos humanos que están en la Constitución, los derechos humanos que están en los tratados internacionales, las jurisprudencias de la Corte y las jurisprudencias de la Corte Interamericana, ¿sí? Entonces, el parámetro se amplió. Luego, también se establece, se regula las restricciones constitucionales. En caso de que un derecho esté restringido en un tratado internacional y en la Constitución, se debe estar a la Constitución, aunque el tratado internacional sea más benéfico. Eso se está cuestionando, se está analizando, porque me parece que va en contra del principio pro persona, ¿no? De lo cual es lo más favorable a la persona. Si el tratado internacional es más favorable a la Constitución, pues debe de, y esto ya está cambiando, ¿no? Debe de prevalecer el que sea más benéfico, ¿no? Pero
hay esta jurisprudencia. Luego, también, ¿qué pasó, Rafael? Hola, buenas noches, profesor. Sí. Respecto del control concentrado, además del amparo directo, ¿qué otros ejemplos había proporcionado? Es el amparo indirecto, el amparo directo, que están en el 107 constitucional y en la ley de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que están en el artículo 105 constitucional y en la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución. Ok, perfecto. Y del tercer paso, ¿me lo puede repetir igual, por favor? ¿Cuál? Del tercer paso, había mencionado una serie de pasos. El primero era realizar interpretación en sentido amplio y el segundo en específico. Pero el tercero, ¿cuál Ah, es? ya. Te refieres a los pasos del control de convencionalidad. Ajá, sí, por favor. Primero es interpretación conforme en sentido amplio, perdón, interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto, y si ninguna de esas funciona, la inaplicación. Así nada más, sin aplicación. Sí, inaplicación. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿le seguimos? Sí. Luego, también otro de los aspectos que cambió con el varios es el valor de las sentencias de la Corte Interamericana. Originalmente, las sentencias de la Corte Interamericana, hay unas jurisprudencias que las pueden encontrar, señalaban que las sentencias de la Corte Interamericana eran obligatorias únicamente cuando el Estado mexicano había sido parte y todas las demás eran orientadoras, donde no había sido parte. Sin embargo, en la actualidad ya hay una jurisprudencia que cambió ese criterio y dice que las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes, la que sea más favorable a la persona. Haya sido parte o no haya sido parte el Estado mexicano, se debe atender a la sentencia más favorable a la persona de la Corte Interamericana. ¿Sí? Ok. Entonces, recapitulando, ya para pasar a lo otro. Se constitucionalizó el sistema jurídico, ya no solo deben de litigar con el Código Civil y con el Código de Procedimientos por la sentencia del caso Rosendo Radilla, por la reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, 3, por el expediente varios 912 diagonal 2010, ¿no? Derivado de estos tres eventos o de estos tres puntos históricos, se crean estas herramientas constitucionales que son el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, se crea la interpretación conforme, se crea el test de proporcionalidad y se crea el escrutinio. Estas herramientas también tienen otro nombre. Se llaman, también las conocen, les voy a mandar un libro en PDF al rato, también se conocen como metodologías de adjudicación constitucional, ¿no? Entonces, dentro de las herramientas que nosotros vamos a utilizar es el control de convencionalidad y constitucionalidad en su vertiente difusa. Vamos a utilizar la interpretación conforme. Les decía ayer de la interpretación conforme que tampoco lo veo que lo apliquen mucho. En materia constitucional y en materia secundaria, el artículo 14, habíamos visto ayer, párrafo cuarto, establece que en las sentencias del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de la ley se fundará en los principios generales de derecho. Pero en este 14 constitucional habla solo de interpretación jurídica y no señala un orden. Esto puede ser materia de una tesis, ¿eh? No se lee un orden. ¿Qué problema trae esto? El de acá dice, yo aplico el sistema, la interpretación exegética. El otro dice, no, para mí no es la exegética, es la teleológica. Otro por acá dice, no, para mí no es la teleológica, es la histórica.
Otro para acá dice, para mí es la sistemática. Esto está delicadísimo porque al permitirles y no hay un control, no hay una metodología de interpretación, pues prácticamente pueden resolver lo que sea. Si acá utilizan y su sentencia es válida, acá utilizan la histórica, acá la teleológica, acá la exegética, la sistemática, cambia totalmente. Les voy a poner un ejemplo. El artículo 128, cuidado con por ahí sus micrófonos, por favor. El artículo 128 de la ley de amparo es un ejemplo nada más, y hay muchísimos. El artículo 128 de la ley de amparo establece expresamente, debe ser el segundo tercer párrafo, establece expresamente que la suspensión no es procedente cuando se trate de medidas de seguridad o cautelares dictadas por autoridad, por una autoridad administrativa en ejercicio de sus funciones, ¿no? Hay autoridades administrativas que dictan ese tipo de medidas. Hay una jurisprudencia que dice, exegéticamente, cualquier medida de seguridad o precautoria que dicte una autoridad administrativa en el cumplimiento o jurisdiccional, civil, administrativa, que dicte en esos términos, pues no sería materia de suspensión. Sin embargo, eso es la interpretación exegética. Sin embargo, la jurisprudencia dice, hay una jurisprudencia que dice que de la interpretación teleológica, eso nada más aplica para materia penal. Entonces, vean cómo, por un lado, la interpretación exegética nos lleva a una conclusión y por el otro, la interpretación teleológica nos lleva a otra, ¿no? Para que no se queden con la duda, se los voy a poner. Miren, porque eso es importante que quede claro. Miren, ley de amparo. Miren, quiero que quede claro, eso es importante. Miren, les voy a poner el artículo 128 de la ley de amparo. Miren lo que señala el artículo 128 de la ley de amparo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesor, se Se ve. ve muy poco. Sí se ve bien. Ahí mero, miren. Miren, dice el 128 de la ley de amparo. No serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación por alguna autoridad administrativa jurisdiccional para salvaguardar la seguridad e integridad de una persona y la ejecución o de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Hay autoridades administrativas que tienen facultad para hacer esto. En términos exegéticos, el 128 aplica para también las autoridades administrativas, aplica para las cautelares en materia civil, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una jurisprudencia que dice que el 128 únicamente aplica para materia penal. Miren, les voy a poner la jurisprudencia. De acuerdo a la interpretación teleológica. Miren. Les voy a poner la jurisprudencia. Entonces, miren, vean. ¿Se ve? ¿Se ve la jurisprudencia? Sí, Daniel. Sí. Vean. Suspensión en el amparo contra una medida cautelar concedida por autoridad judicial. La prohibición para decretarla prevista en el penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de amparo solo está referida a determinaciones emitidas en el procedimiento penal acusatorio,
interpretación teleológica. Eso no establece el artículo, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, miren, lo que quiero llegar con esto es que, como está interpretación jurídica, pues prácticamente pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces es un tema de tesis importante. Pero en la reforma constitucional del artículo primero, párrafo segundo de la reforma de 2011, se creó la figura de la interpretación conforme. Establece, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que haya dos interpretaciones, una más lesiva que la otra, de acuerdo a la interpretación conforme, debe de prevalecer la más benéfica. ¿Sí? O sea, ya no es. Entonces, si les quieren aplicar el 128, ustedes deben de decir, de la interpretación exegética a la interpretación teleológica, pues la interpretación exegética es más amplia. Entonces, en relación a esas dos interpretaciones, ¿cuál es la más amplia? La exegética, ¿no? Antes de la reforma, no había manera de defenderse de esas interpretaciones, porque el artículo 14, párrafo cuarto, establecía interpretación jurídica. Y en la actualidad dice interpretación conforme, ¿no? Y hay una jurisprudencia que habla de la interpretación conforme. Ahora, también, con motivo de la constitucionalización, se crea el test de proporcionalidad. Es una metodología para analizar la constitucionalidad o convencionalidad de medidas legislativas. Y tiene 4 fases. Debe de perseguir la medida un fin constitucionalmente válido, debe pasar la grada de la idoneidad, debe pasar la grada de la necesidad y debe de pasar la grada de la proporcionalidad en sentido estricto. Lo vamos a ver cuando veamos el artículo específico. Les voy a enseñar las 4 gradas. Nada más quédense con eso, que el test de proporcionalidad tiene 4 gradas. Es decir, que haya un fin constitucionalmente válido, que la medida resulte idónea, que la medida resulte necesaria y 4, que sea proporcional. Si la medida legislativa, el artículo que nos quieren aplicar en el proceso civil no persigue un fin constitucionalmente válido, no es idónea, no es necesaria y no es proporcional, le podemos solicitar al juez que la inaplique. O en el amparo directo o indirecto podemos solicitar su inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Ok, entonces, también otro de las herramientas que vamos a utilizar en esta simulación es la metodología de adjudicación constitucional que se llama escrutinio. Es una metodología para determinar la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas que son discriminatorias. Y hay escrutinio estricto y escrutinio amplio. El escrutinio estricto son cuando la discriminación deriva de una categoría sospechosa. ¿Ustedes saben cuáles son las categorías sospechosas? ¿Saben cuáles son? Sí, las que están en la Constitución, en el artículo segundo constitucional. Están en el último párrafo del artículo primero constitucional. Esas son las primero categorías sospechosas. Si una norma está dentro de una categoría sospechosa, el escrutinio es estricto, si no es amplio.
y lo vamos a ver. Miren, ¿cuáles son? Son el último párrafo del artículo primero constitucional. Esas son las categorías sospechosas que llevan a un escrutinio estricto. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Esas son las categorías sospechosas. Si una norma hace una discriminación relacionada con estas categorías sospechosas, se debe aplicar el escrutinio. Esa es una metodología. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Sí, profesor, buenas noches. Disculpe, ¿las categorías sospechosas sería similar a grupos o los grupos vulnerables? Sí, sí están relacionados. Sí, normalmente se relacionan, claro que sí. Y no solo existe el tema constitucional, sino también en ciertos grupos vulnerables existe los protocolos con perspectiva, ¿no? Protocolos para juzgar con perspectiva de género, protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, protocolos para juzgar con perspectiva de adultos mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen una protección mayor. Sí. Entonces, estos también fue creado por eso. Entonces, en materia civil, ya no solo van a litigar, les vuelvo a repetir, con el Código Civil, el Código de Procedimientos, sino con todas sus herramientas. Su control de convencionalidad, su control de constitucionalidad son diferentes. 3, su test de proporcionalidad, su interpretación conforme y su escrutinio. Y también con el amparo indirecto y el amparo directo. Entonces, vean las herramientas que tienen para defenderse en los juicios civiles. Eso también aplica para los demás, ¿eh? Para la materia penal, para la materia administrativa, para la materia mercantil, para la materia familiar. Litiguen lo que litiguen, tienen estas herramientas, ¿no? El amparo indirecto, el amparo directo, el escrutinio, test de proporcionalidad, control de convencionalidad, control de constitucionalidad y la interpretación conforme y el test, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos pasar al caso práctico y empezar a armar nuestra demanda. Todo lo demás que les voy a explicar, ya todos estos puntos se los voy a ir desarrollando y los vamos a ir desarrollando a lo largo del juicio, porque no quiero tener una semana de pura teoría y puro hablar sin que lo veamos en la práctica, porque al final no hay cómo hacer las cosas, ¿no? ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo tengo una duda, Venga, Daniel. venga. En el caso por ejemplo, estas herramientas de control constitucional, como son el Sí, amparo y, sí, por ejemplo, la interpretación conforme, el sí, escrutinio, todas estas que nos mencionaste ahorita y que se pueden aplicar en cualquier materia, sí. ¿son solamente al final de un juicio, es decir, cuando ya está una sentencia, o No, puede ser en cualquier en momento cualquier momento, del proceso? en cualquier momento, Ah, en cualquier momento. Ahora, les voy a mostrar una estructura que les va a servir para aplicar sus herramientas, ¿no? Vamos a tomar la estructura que regula la ley de amparo, que son actos antes de juicio, actos durante el juicio, actos después de concluido. En el juicio civil hay actos antes de juicio, hay actos durante el juicio, hay una sentencia
y hay actos después de juicio. Es decir, todas estas herramientas las pueden utilizar antes de juicio, durante el juicio, en la sentencia o después de juicio. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? Antes de juicio, en una jurisdicción voluntaria. Una jurisdicción voluntaria en donde les hagan un requerimiento de pago. Unos medios preparatorios a juicio, en donde se establezca porque no tienen el contrato de arrendamiento, ¿no? Ahí pueden aplicar solicitar y pedir que les apliquen las herramientas constitucionales y convencionales. Eso es antes. 2. Durante el juicio. En las etapas. En la etapa de la litis, en la etapa probatoria, en la etapa de alegatos y en la etapa de la sentencia. Desechamiento de una prueba, admisión de una prueba, el artículo que regula cuáles son los documentos que tienen a su disposición o no. Hay un artículo bien interesante que les voy a mostrar, que es peligrosísimo, y en la sentencia, ¿no? En la sentencia también. No solo inaplicaste o aplicaste indebidamente los artículos en la sentencia, sino también restringiste mi derecho de propiedad, mi derecho de seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Lo veremos en su momento. Y en ejecución, les pongo un ejemplo. El artículo 530 del Código de Procedimientos Civiles establece cuáles son las excepciones que se pueden oponer en ejecución de sentencia. Acuérdense que sentencia ganada y no ejecutada se la lleva la chingada. Perdón por el inglés. ¿No? Pero que no se les olvide. O sea, no, ya gané. No, espérate, no, espérate. Hay que ejecutar rápido. 530. El 530 pueden utilizarlo los demandados del juicio, pero solicitando una interpretación conforme a la Constitución, porque es limitado ese 530, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el incidente de falta de personalidad, dentro del proceso civil, el ordinario, no solo se permite las pruebas documentales y las periciales, pero ¿qué tal si necesito una testimonial? Pues hay que solicitar la inaplicación o la interpretación conforme. Lo vamos a ver. Les voy a ir poniendo obstáculos en el camino y les voy a ir aventando artículos en el camino para que ustedes vayan pensando en ir aplicando, los voy a forzar para que vayan aplicando las herramientas, ¿no? Y las vamos a ir perfeccionando. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Perdón, profesor. ¿Qué pasó? ¿Todo está claro? Ruth, ¿está claro? Yo nada más, profesor, el artículo que mencionó era el 530 de qué código, perdón. Código de Procedimientos Civiles. Ah, ok, gracias. Lo vamos a ver más adelante. Son las excepciones que se pueden oponer en ejecución de sentencia. De ahí el dicho de la sentencia ganada y no ejecutada, ¿no? Profesor, ¿Mande? ese artículo yo lo tengo derogado el 30 de diciembre de 1975. No. ¿Del Código de Procedimientos Civiles? Sí. No. Sería el 531, ¿no? Perdón, entonces 531. Sí. Perdón. Es el que establece las excepciones, ¿no? Contra la ejecución de sentencias. Ajá. ¿531? Sí. Ok, perdón. 531. Es el que establece las excepciones, pero de ese vamos a tener que solicitar la interpretación conforme porque es limitado, ¿no? Es limitado.
Y así otros artículos, que vamos a encontrar que son limitados. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Está claro ya para que pasemos a la hoja en blanco? ¿Hablen ahora o callen para siempre? Todo bien, profesor. ¿Sí? Ok. Perfecto. 531. Perfecto. Ahora, miren, vamos a la hoja en blanco. Les voy a dar una metodología para analizar sus casos civiles. La pregunta que siempre nos hacemos, a lo mejor durante la carrera, otros ya cuando salen, la pregunta que siempre nos hemos hecho, y si no se las han hecho, se la van a hacer, es, cuando me llega un caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo estudio? ¿Hay una metodología? ¿No hay una metodología? A veces en los despachos nos dicen, pues ahí búscale a ver qué le encuentras, a ver cuál es tu opinión. Pero hay metodologías para analizar los casos, ¿no? Hay metodologías que se llaman protocolos. Protocolos hasta ahorita yo no he visto ningún libro que hable, también es una buena tema de tesis, elaborar protocolos para la elaboración de demandas civiles, de amparo, denuncias, etcétera, etcétera. Recursos, ¿no? Esta, eh, esta idea me vino no es mía, esta idea la adquirí en el doctorado. Para hacer una tesis de calidad, tienes que tener un protocolo, lo que no te piden en la licenciatura. Entonces, la diferencia de una tesis de licenciatura de una tesis de doctorado es el protocolo y es la calidad, ¿no? Entonces, dije, bueno, si para hacer un control de calidad en una tesis de doctorado, ¿por qué no lo aplicamos para hacer una demanda? Para hacer una contestación a la demanda, para hacer una demanda civil, administrativa, familiar, de amparo, para hacer una contestación. Entonces, eh, pues armé un protocolo que nos va a servir para analizar de manera metódica y de manera ordenada nuestro caso, ¿no? Por lo menos es una idea, es una ruta que les va a servir para analizar su caso. Vamos a hacerlo. Miren, a ver, este es de la hoja en blanco a propósito, porque así estamos en el despacho. El caso es el siguiente. Juan es propietario de un inmueble ubicado en la calle Nogal, Ciudad de México. Ciudad de México. Juan tiene una escritura pública y está inscrita en el registro público, ¿no? Luego, entonces, 2, pero Juan reside, ese es un caso real, en el extranjero y renta el inmueble.
No tiene contrato, no tiene nada, le dan en efectivo y está la persona. Después, vamos a poner que hoy, el 20 de febrero de 2024, a las 14 horas, se presentó Pedro. Se presentó Pedro al inmueble con policías. Tocó la puerta. Ah, bueno, me faltó aquí que le rente el inmueble a Javier, ¿no? El 20 de febrero se presentó Pedro al inmueble con policías. Tocó la puerta, abre Javier y le dijo a Javier: yo soy el propietario. Aquí traigo mi escritura y mi constancia de folio real, expedida por el Registro Público de la Propiedad. Si no te sales en este momento, le voy a pedir a los policías que te pongan a disposición porque estás en flagrancia por el delito de despojo. Así pasó, es real, ¿no? Por miedo, Javier se salió del inmueble y y Pedro tomó la posesión. Después, Javier le llamó a Juan y le dijo: oye, ya me sacaron del inmueble, porque le dijo que lo sacaron una persona de nombre Pedro, que dijo ser propietario. Ser propietario. Y entonces, Juan llega a su despacho, al despacho de ustedes, y les dice: oye, abogado, pues me habló Javier, me dijo que lo sacaron, me dijo que lo sacó una persona que dijo que era propietario, que le mostró una escritura y le mostró una constancia de folio real. Yo me salí porque no quería que me detuvieran, ¿no? Independientemente que fuera procedente o no, que hubiera flagrancia o no, independientemente se salió. Esa fue la realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo analizarían el asunto? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Cómo se analizan estos asuntos? ¿Qué es lo que hay que hacer para analizar estos asuntos y para hacer un buen diagnóstico? Esto les va a servir para todas sus demandas, ¿eh? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, ¿qué se les ocurre? Revisar quién está inscrito en el registro público de la propiedad. Sí, sí. Ujú. Y ver si hay alguna anotación marginal o algún embargo. En este caso, La constancia de folio se llaman, creo. está escrita una compraventa donde supuestamente Juan le vendió a Pedro. Ajá. Luego,
pedir el contrato de compraventa en caso de que haya existido esa compraventa. Sí, efectivamente. Ajá. ¿Qué más? Preguntarle directamente a Pedro si realizó ese contrato. ¿A quién? Preguntarle a Pedro si realizó ese contrato con Juan. Pedro dice que sí, pero su cliente es Juan. Ah, Juan dice que no. Ah, Dice Juan, yo no los ¿Qué más? podría ser pedir los antecedentes de registrarles en el registro público de la propiedad y ahorrarnos, no sé, pedir el contrato de compraventa, porque si hubo una compraventa, entonces está dentro de los antecedentes, ¿no? Sí están. Lo revisaron y sí están. Está la escritura donde supuestamente Juan le vendió a Pedro. Está inscrita. ¿Qué más? Pero ¿cuál es su metodología para abordar este tipo de casos? Porque esta es una lluvia de ideas. Pero les pregunto, y está bien, porque eso pasa mucho y yo después de muchos años intenté establecer una metodología y tener un orden en el análisis. Después de muchos años de litigio. ¿Quién de ustedes tiene una metodología para estudiar estos casos y para hacer un diagnóstico más certero? Y para plantear su demanda. Ok. Lo primero que tenemos que hacer. Profesor, Ande, venga. ¿Qué pasó? no sé si podría también pedirse la orden si hay una orden judicial para que haya ido con los policías. Mande. No te escuché, perdón. Si se podría pedir la orden judicial, si existe una orden judicial porque fue con los policías de que realmente No había. No había orden. Pero todas estas son lluvias de ideas. Lo que ustedes van a aprender es una metodología que les va a servir para analizar todos sus casos civiles. ¿No? A ver. Uno. Lo primero que tienen que analizar. Algo está pasando ahí. ¿Eran los micrófonos? A ver, permítanme. Puedes silenciarlos a todos, profe. Es lo que voy a hacer. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ok. Entonces, qué raro. ¿Ustedes escuchan bien? Yo escucho Se con eco. escucha como con mucho eco, como hueco. sí, se escucha el eco. Tiene eco. Como si fuera micrófono de sonidera. Vamos a ver qué está pasando. A ver. ¿Ahí? ¿Se escucha eco? Sí, todavía un poquito se escucha eco. Y aún se escucha eco, pero ya no se escucha tan cavernosa. A ver. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, vamos. Ok.
Sigue lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Lo que podemos Lo que hacer podemos hacer es apagar, es apagar, volver a entrar, volver a entrar, ¿no? ¿no? Vamos a apagar Vamos a apagar la la sesión sesión y volvemos y volvemos a entrar a porque, entrar. a ver, déjenme ver. A ver. Mm, Parece que ya está bien, doctor. A ver, hable, a ver si se escucha. Y ya se escucha mejor la voz, ¿no? Sí, creo que sí, ya está mejor. Sí, igual ya escucho mejor. Sí, nada más que creo que el maestro tiene apagada su micrófono, el profesor. Ya está bien para que ya no le mueva o no se salga de la sesión. Ya está bien, Daniel, ya se escucha bien. perfecto, perfecto. Sí, díganme, si no se me va. Bien, Lo primero que gracias. tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es determinar que hay dos tipos de relaciones. Técnicamente hay tres. Técnicamente hay tres. Hay una relación jurídica sustancial, una relación jurídica procesal y una relación jurídica. Ustedes no saben cómo me ha ayudado esta metodología en los asuntos. Eh, y entonces, ya que saben que hay estas tres relaciones jurídicas, jurídica orgánica, la relación jurídica sustancial son los derechos y obligaciones derivados del acto jurídico o del hecho jurídico. Todas, 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 no, esta otra, todas tienen como origen un acto jurídico o un hecho jurídico. Todas tienen como origen un hecho jurídico o un acto jurídico. Todas. Entonces, lo primero que tienen que analizar es si en su asunto la relación jurídica que ustedes van a llevar a juicio tuvo como origen un hecho jurídico o un acto jurídico. En este caso, el contrato de compraventa que dice su cliente que no celebró es un hecho jurídico o un acto jurídico. Acto jurídico. Efectivamente, es un acto jurídico. Entonces, aquí quitamos y es un acto jurídico. Este acto jurídico tenemos que, es diferente si es hecho o acto, pero aquí es acto. Este acto jurídico tiene elementos y tiene requisitos, ¿no? Ustedes vieron que tiene elementos, vieron en civil, tiene elementos de existencia y tiene requisitos, ¿no? Entonces, tiene requisitos de validez. Vamos a ver ahorita los artículos. ¿Cuáles son los requisitos de existencia? Que vimos, lo vimos en materia, en la clase de contratos o en la clase de obligaciones. ¿Cuáles son los requisitos de los elementos de existencia? Creo que entre ellas es la voluntad de las partes, ¿no? Si es un acto unilateral, es la voluntad.
Si es un acto bilateral, ¿qué es? El consentimiento, ¿no? 2. El segundo elemento es el objeto. Y los requisitos de validez, ¿cuáles son? La forma, ¿Y el fondo? la inexistencia de los vicios, del consentimiento, etcétera. ¿No? Y ustedes van a decir, ¿y esto para qué? ¿Esto para qué me sirve? Pues esto les va a servir para encontrar cuál es el punto que ustedes van a atacar, cómo van a atacar ese contrato, ¿no? Entonces, el inicio es un acto, ¿no? El desarrollo, después de que ustedes van al registro, se encuentran que no solo hay un contrato, sino hay otro segundo contrato y luego hay un tercer contrato. Entonces, este primer contrato se extinguió por otro contrato. Y entonces, hay 3 contratos. Tres contratos. Entonces, estos 3 contratos los tienen que analizar inicio, desarrollo y extinción. Si es hecho jurídico, si es acto jurídico, y después los elementos y los requisitos. Y después los elementos del consentimiento, si es bilateral, la voluntad, si es unilateral, y los requisitos. Forma, vicios del consentimiento, etc. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que falló aquí según su cliente? Al no haber celebrado su cliente el contrato, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que está mal? ¿Hay El consentimiento? acuerdo de, El el acuerdo de consentimiento. voluntades. ¿Hay consentimiento? No, No. No, ese es el consentimiento que faltó. No hay consentimiento. ¿Hay objeto? sí, Objeto sí hay, pero no hay consentimiento. Fue suscrito, expedido en la forma que establece la ley, en escritura pública. Sí. De los vicios del consentimiento, ¿hay algún vicio del consentimiento? Hay error, hay mala fe, hay dolo, Hay mala fe y hay dolo también. violencia. todos, ¿no? Bueno, Vicios pero del consentimiento. Los vicios del consentimiento son los que vician la voluntad. Si no hay voluntad, pues no hay vicios del consentimiento, ¿no? No hay voluntad. Si hubiera voluntad, ahí podríamos hablar y buscar vicios del consentimiento, ¿no? Entonces, aquí no hay consentimiento. ¿Están de acuerdo? Ahora, si se llegara a declarar la nulidad por la falta, la diferencia entre la falta de elementos de existencia y de falta de requisitos, ¿cuál es? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la ¿La consecuencia? La nulidad? nulidad, Que hay- la nulidad. la validez, Efectivamente, La... si no hay elementos, es decir, si no hay consentimiento, no hay objeto, el acto es inexistente o nulo absoluto. ¿Sí? Si faltan requisitos, por regla general, es nulo absoluto. Perdón, nulo relativo. Estoy igual con el artículo 530.
nulo relativo. Ahorita vamos a ver los artículos. Luego, de ahí, el segundo contrato, este es el contrato que supuestamente celebró Juan con Pedro, ¿no? Luego, Pedro le vende a Valentín. Esto fue un caso real y esto es muy común, ¿eh? Inicio es un acto jurídico, ¿no? Una compraventa. ¿Hay consentimiento entre Pedro y Valentín? Sí. ¿Hay objeto? También. Si se declara la Sí. nulidad, si se declara la nulidad del primero, ¿hay objeto que pueda ser materia del contrato? No, No hay. No. No hay, porque si se declara nulo el primer contrato, pues el inmueble no es de Pedro, y entonces no hay un inmueble que sea de Pedro, ¿no? Aun y cuando haya respetado la forma, aun y cuando no haya vicios del consentimiento entre Pedro y Valentín. Y luego Valentín le vende a Saúl. Ahí es el inicio, es un acto jurídico, no es un hecho jurídico. No es un hecho jurídico. ¿Hay consentimiento? Sí, pero si se anula el primero, se anula el segundo, no habría objeto, ¿no? no hay objeto. No habría objeto. Ok. Entonces, de aquí ya tenemos qué es lo que vamos a demandar. De este inicio, desarrollo y extinción, sacamos lo que vamos a demandar. ¿Qué vamos a demandar? Vamos a demandar la nulidad absoluta. Absoluta. Del primero, ¿por qué? Por Porque falta no hay de consentimiento. Del segundo, ¿por qué? por falta de objeto. Así es. El segundo y del tercero, Lo mismo. por falta de objeto. ¿Ya vieron? Ya sacaron su prestación. Ya encontraron el vicio, nada más de analizar el inicio. Hay actos, hay casos que no son actos, son hechos. Y es una manera diferente, pero es un acto. Ok. Entonces, ya tenemos que vamos a demandar la nulidad absoluta. Después de la relación jurídica procesal, de que analizamos el inicio, el desarrollo y la extinción, vamos a analizar los elementos constitutivos de la acción. Bueno, eso lo vamos a hacer acá. Perdón. Ya que estamos en la relación jurídica procesal, que es las reglas del proceso, las reglas del juego, vamos a analizar los elementos constitutivos de la acción. Pero antes vamos a analizar el tipo de acción. Después vamos a analizar los elementos de la acción. Después vamos a analizar los presupuestos procesales. Así de ordenado. ¿Qué tipo de acciones hay? Hay muchas clasificaciones, pero en el Código de Procedimientos Civiles vigente hay 3 tipos de acciones.
y son diferentes las acciones, están reguladas de manera diferente, son 3 acciones. Son ahorita ponemos los artículos, les voy a poner los artículos. Son acciones reales, acciones personales y acciones del Estado civil. ¿En dónde están? Vamos a ver el Código de Procedimientos Civiles. Hay un título primero del Código de Procedimientos que regula las acciones y las excepciones. El capítulo primero regula las acciones. Artículo 3 habla de las acciones reales. La herencia, los derechos reales, la declaración de libertad de gravámenes, se dan y se ejercitan contra el que tiene el poder la cosa y tiene obligación real. Luego están en el artículo 24 las acciones del Estado civil. Cuestiones relativas al nacimiento, a defunción, matrimonio, nulidad, filiación, tutela, adopción, concubinato, divorcio, ausencia, atacar el contenido de las constancias del registro civil. En el artículo 24. Y luego están las personales. Las personales están en el 25. Se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, ya sea de hacer o no hacer determinado acto. Y hay otra clasificación que deriva del código. Es importante para que ustedes tengan orden en su estudio. Entonces, a ver. Entonces, hay reales, personales y del Estado civil, pero también hay nominadas e innominadas. ¿En dónde están? Las nominadas e innominadas están aquí. Las innominadas están en el artículo primero o segundo. Aquí está, artículo segundo. La acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o causa de la acción. ¿Sí? Y las nominadas son las reales, las personales y las del Estado civil. Y las demás que hay, proforma, rescisión, ¿sí? Ahora, para seguir con el análisis de para poder armar su demanda, lo siguiente que tienen que tomar en cuenta es ya que determinen el tipo de acción, van a determinar cuáles son los elementos constitutivos de su acción. ¿Qué pasó, Ruth? Ah, sí, profesor, disculpe, ¿me podría repetir en qué artículo estaban las acciones reales? Es que no lo escuché, por favor. Ok. Voy a poner nuevamente el código. A ver, vamos a poner el código. Las acciones reales están en el artículo 3.
Gracias, profesor. ¿Sí? Las acciones del Estado civil están en el artículo 24. Las acciones personales están en el artículo 25, ¿sí? ¿Las innominadas en cuál estaban? Disculpa. En el artículo segundo. Aquí está, en el artículo segundo, la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre. Son las innominadas. ¿Sí? Gracias. Ok. Ahora, ya que sabemos eso, ahora lo que tenemos que determinar es cuáles son los elementos constitutivos de la acción. En el caso de la nulidad, los elementos de la acción es, primero, que haya un contrato, ¿no? Un contrato. Que es el documento base de la acción. Va a ser el documento base de la acción. También, para determinar el elemento constitutivo de la acción, es que exista, que falte el consentimiento o que falte el objeto. En este caso es falta el consentimiento. Pero también falta otra cosa. Falta una parte del objeto porque el objeto en el contrato es doble de compraventa. El objeto cosa y el objeto precio. No hubo precio, no hubo pago de precio. Entonces falta objeto precio. ¿No? Luego, de ahí tenemos que analizar los presupuestos procesales. Acuérdense, no se pierdan. Estamos analizando la relación jurídica sustancial, inicio, desarrollo y extinción del acto jurídico o hecho jurídico. Luego, relación jurídica procesal. En la relación jurídica procesal tenemos que determinar el tipo de acción, después cuáles son los elementos constitutivos de la acción y después cuáles son los presupuestos procesales. Los presupuestos procesales son los siguientes. Esto lo vamos a ver ya con artículos, pero quiero que tengan el esquema. Es la personalidad de las partes, es la competencia, es la vía, es el litisconsorcio y la existencia de una demanda válida. Para los demandados, lo que van a hacer es esto mismo, pero de manera negativa. Es decir, hay un acto jurídico, sí hay consentimiento porque la firma que está en el documento es tuya. Sí hay objeto, sí hay forma, no hay vicios del consentimiento. Si yo demuestro que la firma que está en ese contrato es tuya, entonces, por lo tanto, en el segundo contrato es un acto jurídico, si hay elementos, si hay consentimiento, si hay objeto. Y si demuestro eso, en el tercero también habrá consentimiento, habrá objeto, forma y no habrá vicios del consentimiento. ¿Sí me entienden? Es lo mismo. La del demandado tiene que hacer el mismo recorrido, pero negativo.
Y entonces, lo que va a demostrar el demandado es que no procede la nulidad absoluta porque sí hay consentimiento y sí hay objeto, ¿no? Luego, el demandado tiene que, al atacar los elementos constitutivos de la acción. Una de las excepciones principales en materia civil es la falta de elementos constitutivos de la acción. Falta tu elemento porque sí hay consentimiento, porque sí hay precio, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. También el demandado va a decir, el actor va a decir, el demandado no tiene personalidad. El demandado va a decir, el actor no tiene personalidad. El demandado, el actor va a decir, el juez en el que estoy presentando es competente. El demandado va a decir, el juez en el que se está tramitando es incompetente. El actor va a decir, la vía procedente es la ordinaria civil. El demandado va a decir, no es la ordinaria, es la oral, ¿no? El actor va a decir, no se requiere demandar al notario, no hay un litisconsorcio, no deben litigar unidos. Y el demandado debe decir, sí, tenemos que llamar al notario. Hay litisconsorcio. El actor va a decir, mi demanda es válida. El demandado va a decir, tu demanda no es válida porque le falta la firma, porque la firma es falsa de la demanda. ¿Sí? Con esto mismo, se puede demandar y contestar la demanda. La relación jurídica orgánica se refiere a la competencia. Aquí es la competencia objetiva. La competencia objetiva, ¿cuál es? La materia, el grado, la cuantía, el turno, la prevención y territorio. Deben de saber eso para saber a dónde vamos a presentar la demanda. Y la vía, tienen que determinar si es una vía ordinaria o es una vía especial. Litisconsorcio, deben determinar si es un pasivo o es un litisconsorcio activo. Y si ese litisconsorcio es necesario o voluntario. De la personalidad deben determinar si el que promovió la demanda lo hizo por sí o lo hizo por representante legal o apoderado. Son diferentes, los requisitos son diferentes. Y en relación a la orgánica, si la competencia es una competencia subjetiva. La competencia subjetiva, ahí tienen que analizar si el juez es imparcial. Si el juez no es imparcial, si el juez no es parcial, pues entonces tiene una incompetencia subjetiva, ¿no? Y entonces procede la excusa o la recusación. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Lo repito? Lo voy a repetir por última vez. Para analizar su caso, tienen que determinar que hay una relación jurídica sustancial, una relación jurídica procesal y una relación jurídica orgánica. La relación jurídica sustancial, tienen que analizar esa relación, el inicio de esa relación, tienen que determinar el desarrollo
de esa relación y tienen que buscar analizar la extinción de la relación. Aquí nos quedamos en el inicio. En el inicio tienen que determinar si es un acto jurídico o un hecho jurídico. En este caso es un acto jurídico. Tienen que analizar los elementos de existencia, los requisitos de validez. Tienen que analizar como elementos el consentimiento y el objeto, y como requisitos la forma, la ilicitud, el motivo determinante, los vicios, in extensa vicio del consentimiento. Y de ahí van a sacar su prestación, que es la nulidad. 1 por falta de consentimiento y objeto precio. 2 por falta de objeto. Objeto cosa, ¿no? Inmueble, pues. La relación jurídica procesal tiene que analizar qué tipo de acción van a ejercer, cuáles son los elementos constitutivos de la acción, cuáles son los presupuestos procesales. Cada acción tiene elementos diferentes. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Es decir, la personalidad, la competencia objetiva, la vía, el litis consorcio y la existencia de demanda válida. Y la relación jurídica orgánica, que haya competencia subjetiva. Normalmente el actor va a decir que hay una competencia subjetiva, y si le está afectando al demandado, va a buscar que haya una incompetencia subjetiva, ya sea por medio de una excusa o por medio de una recusación. ¿Sí? Ahora, vámonos a la demanda. Vámonos a la demanda. Vámonos a la demanda para cómo vamos a aplicar esto. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? No, profesor, gracias. ¿Todos? Está bien, interesante. A ver si nos la manda. ¿Todo bien? Sí. Sí, que es muy interesante lo que estás diciendo. Ojalá nos la pudiera mandar para desarrollarla nosotros. Claro, se los voy a mandar para que hagan su demanda, ¿no? Eso es, gracias. Ok. Ahora, nos quedan 10 minutos. Vamos a empezar a armar la demanda con base en ese esquema. Van a ver qué fácil. Miren. Van a ver qué fácil es esto atendiendo a eso. Miren. Lo primero que tenemos que poner es el rubro. Los datos de identificación del asunto. ¿Su cliente quién es? Juan. Pérez Juan. En contra de Pedro. Contra Peter. ¿Mandé? Sí, contra Pedro. Pedro es el demandado. ¿Quién más? Y Saúl, ¿no? Creo, ¿eh? Vamos a ver. Era... Saúl. Creo que Ah, Javier. no. Era ¿Ulises? Pedro. No, era Saúl, el último que Ajá. supone hizo el contrato. Pedro le vendió a Valentín y Valentín le vendió a Saúl. Entonces también los demandados es Valentín y Saúl, ¿no? ¿Vale? Sí. Ahora, lo siguiente que tenemos que determinar en el rubro es el tipo de juicio. ¿Qué tipo de juicio puede haber? Sería juicio ordinario. Les dije dos juicios. ¿Qué tipo de En juicio? este Ordinario, Juicio civil ordinario. y oral. No. ¿Nulidad? Les dije dos juicios. Y de ahí se ¿Ordinario o especial? ¿Ande? ¿Ordinario o especial? Así es, ordinario especial.
hay ordinario o hay especial, y en el especial hay oral, hay de arrendamiento inmobiliario, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la gran clasificación de tiraje del proceso es ordinario o especial, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que determinar en el Código de Procedimientos Civiles, pues cuál es la vía, o sea, cuál es el tipo de juicio que nosotros vamos a utilizar. ¿En dónde encontramos eso? Pues nos tenemos que ir al Código de Procedimientos Civiles. Y solo hay dos tipos de juicios. Solo hay juicios ordinarios o especiales. Nada más. Y en los especiales hay un montón. Pero entonces tenemos que ver si nuestro juicio es ordinario o es especial. ¿Cuál es la forma de verlo? Pues nos tenemos que ir al juicio ordinario, ¿no? El juicio ordinario está en el artículo 255. Miren, título sexto, juicio ordinario. ¿Ya vieron? Y entonces, el otro juicio que pudiera ser, aquí no dice, dice toda contienda judicial principal o incidental principiará por demanda en la cual se expresarán. No dice. Entonces, lo que tenemos que hacer para determinar el juicio es, primero nos vamos a los especiales, y si no está en especial, le corresponde a un ordinario. Entonces, ¿cuáles son los especiales? Vamos a buscar el oral civil. Mira. Nos vamos al juicio oral civil, que está en el artículo 969. Aquí está, del juicio oral civil. Ese es un juicio especial. El juicio oral dice, se tramitarán de este juicio todas las contiendas sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo valor de la cosa es inferior a la cantidad que el artículo 691 establece para que un juicio sea apelable, sin que sea de tomarse en cuenta los intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de la demanda, así como las contiendas sobre derechos personales cuya suerte principal sea inferior a dicha cantidad. La cantidad se actualizará conforme al 52. El Consejo de la Judicatura, 62, tendrá la obligación de saber los montos, ¿no? No se sustanciarán en este juicio las controversias en materia familiar ni arrendamiento inmobiliario, que también son juicios especiales, ¿no? Entonces, tratándose de acciones personales en donde no se reclama una prestación económica, se estará al segundo párrafo del 157. Los medios preparatorios y las providencias precautorias tienen una regulación especial, que son los capítulos primero y sexto del título quinto, ¿no? 970. No se sustanciarán en este juicio aquellos de tramitación especial establecida en el presente código, ni los de cuantía indeterminada. Entonces, por regla general, el juicio oral civil procede por cuantía. Cuando es menor la cuantía del valor del litigio principal, del monto principal, no de los accesorios, no de los intereses. Dice, cuando el valor de la cosa sea inferior a 691, a la cantidad que establece el artículo 691. Entonces nos vamos al 691.
691. Dice, la apelación en los juicios, no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a 500,000 pesos, por concepto de suerte principal, sin que sea tomar en cuenta intereses ni accesorios, o sea, es puro principal. En el boletín judicial sale publicado los acuerdos del Consejo de la Judicatura, en donde constantemente cada año están actualizando esta cantidad, pero vamos a tomar esta cantidad. Les digo que en la práctica tenemos que ir al acuerdo del Consejo, donde establece cuál es la cantidad para este año. Pero vamos a suponer que sean 500. Vamos a suponer que el inmueble valga más de 500,000 pesos. La verdad es que en la actualidad es muy difícil encontrar un inmueble que valga menos de 500,000 pesos, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, si no es oral, si no es controversia de arrendamiento, si no es una medida cautelar, entonces es un ordinario civil, ¿no? Entonces es un... ¿Qué pasó, Rafa? Usted estaba preguntando la cuantía de este año 2024, ¿verdad, profe? Sí. Es de 851,710,16 centavos. 800. Vamos a suponer que el inmueble es más de 800, ¿no? Ajá, 851,000. Entonces es un ordinario civil. Si el inmueble valiera menos de 800, entonces sería un juicio oral civil. ¿Sale? Ok. Sí. Ahora, le vamos a poner escrito inicial de demanda. Ya tenemos nuestro rubro. Lo siguiente, ya para terminar, tenemos que, en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, que establece los requisitos de la demanda de los juicios ordinarios civiles, dice, ya para terminar, el 255 establece: toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda en la que se expresará el tribunal ante el que se promueve. ¿Cuál de los elementos de nuestro análisis tiene que ver con el tribunal ante el que se promueve? La competencia, ¿no? Y habíamos dicho que había competencia por territorio, por cuantía, por materia, por grado, por turno, por prevención. Entonces, para poder determinar, tenemos que determinar ante qué juzgado lo vamos a promover. ¿Ante qué juzgado lo vamos a promover si el inmueble está en Ciudad de México? ¿Ante un juzgado de qué? ¿Qué pasó, Rafa? Sería ante un juzgado de lo civil de proceso escrito en turno del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Así es. Así es. Por territorio lo vamos a tramitar en la Ciudad de México. Por cuantía, si fuera de cuantía menor, tendría que ser en un juicio, en un juez oral. Pero como es de cuantía mayor, es un juez de proceso escrito. ¿Y? Luego, por materia, pues por materia es un juez civil. Por grado, es de primera instancia, pero en la ley orgánica no se establece de primera instancia, ¿no? Se llama juez civil de proceso escrito. Por turno y por prevención es al que le toque. Señor juez civil de proceso escrito en la Ciudad de México, que por turno corresponde. Entonces, ya para concluir, ¿en dónde vamos a encontrar esto?
¿En dónde vamos a encontrar esto? Esto lo vamos a encontrar, mañana lo vemos, lo vamos a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y en el Código de Procedimientos Civiles. En el capítulo de la competencia. Vayan estudiando desde el artículo, ahorita les digo, miren, desde el artículo, les voy a poner vayan estudiando eso. Sería del 255 al 271, ¿no, profe? El 255 son las reglas, fracción primera, pero hay una desde el 156, establece la regla de competencia. la competencia. Ajá. Y ese 156, ahí van a encontrar las reglas de cuantía, de territorio, de turno. Y la materia la van a encontrar en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, estúdiense a partir del 156, vienen las reglas de esta materia, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Mañana le seguimos. Yo creo que sí nos da tiempo. Sí nos va a dar tiempo de hacer la demanda. Doctor, en la materia, disculpa, la materia. Okay. ¿Mande? ¿En dónde viene la materia? La materia viene en la Ley Orgánica Ley orgánica, sí, del gracias. Poder Judicial de la Ciudad de México, Muy bien, gracias, profe. ¿no? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Algo? Azucena. Hola, profe. Bueno, yo quería ver si nos podía enviar la clase. Lo que pasa es que tuve fallas con el internet y no pude escuchar como Sí, comentarios. normalmente la